Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Ya lo tiene, iglesia del Señor? Bien, hoy quiero darles el título del mensaje. Pónganse de pie. El título del mensaje hoy se llama No te quedes parado, avanza. Amén. No te quedes inmóvil, parado. Hay que avanzar. Hebreos 11, 6, léalo conmigo en voz alta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos respetar los signos gramaticales para entender la lectura nuevamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos juntos. Padre Dios, en esta hora de la mañana, te damos gracias por darnos la bendición y la oportunidad de poder entonar alabanzas a tu nombre. Nuestras palabras, Señor, pueden no reflejar lo que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón hay un sentir más profundo, Señor. Pero esta mañana la mejor ofrenda que podemos presentar delante de ti es nuestro corazón rendido. De la misma manera, Señor, hemos de tomar unos minutos para meditar en tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que a todos los que estamos presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que recién te conoció hace un par de horas probablemente, como aquel que lleva muchísimos años en el Evangelio, a todos por igual nos concedas la sabiduría del cielo, para poder comprender tu palabra, para poderla guardar en nuestro corazón, pero sobre todo llevarla a nuestra vida diaria. Gracias te doy, bendice el audio y el video que es grabado, Señor, a quienes, Señor, en distintas partes de la República pueden reproducirlo a través del internet. Bendice sus vidas también y que tu palabra, Señor, ministre sus corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor, por favor, siéntese. Bien, esta mañana quiero hablarles de accionarnos. Por eso el mensaje se llama No te quedes parado, avanza. Amén. Es llevarnos a la acción. A veces, no sé si a usted le pasa, pero a veces tenemos la sensación de que al parecer en la vida todo se queda en el mismo lugar, como si no avanzáramos y en algún momento parece que retrocediéramos. ¿No le ha pasado así que parece que a veces en su vida como que todo está quieto, que usted no avanza e incluso pareciera que va marcha atrás? ¿Sí? Hace un tiempo me llamó la atención la frase de una película. A veces cuando tengo tiempo de ver películas, y en ese diálogo una de las personas le decía: si te quedas en el mismo lugar sin moverte, corres el riesgo de ser parte de ese mismo lugar. O sea, si te quedas demasiado tiempo en un mismo lugar sin avanzar, corres el riesgo de ser parte de ese lugar. Y entonces yo quiero compartirles este consejo de las Sagradas Escrituras de la necesidad de avanzar. Porque hoy empezamos leyendo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Alguien puede decirme qué es la fe? Es la certeza, es la convicción, es la confianza. ¿Me explico? Es confiar en Dios. Y hoy no voy a hablar de la fe, sino de lo que esa fe se supone que tiene que ocasionar en nuestra vida. Si tú confías en Dios, si tú tienes fe que Dios es real, que Dios es verdadero, que sus palabras son verdaderas, que sus promesas son verdaderas, esa confianza te tiene que llevar forzosamente a la acción. Forzosamente te tiene que llevar a hacer algo. Amén.
Cuando sentimos que en nuestra vida las cosas no avanzan, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué medida estamos contribuyendo a esta situación? ¿En qué medida yo estoy contribuyendo a que en mi vida las cosas no avancen? ¿Me explico? Porque para que las cosas en mi vida puedan avanzar, tienen que ver directamente conmigo. Tú tienes que preguntarte, si te sientes como estancado, tienes que preguntarte si acaso tú estás contribuyendo a esa condición en tu vida. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes y yo estamos contribuyendo a estar inmóviles? Y lo primero que yo le quiero compartir es esta pregunta: ¿las cosas no avanzan o somos nosotros los que estamos parados? Tú tienes que hacerte esa pregunta. ¿Será que las cosas no están avanzando o soy yo el que está estático, parado, inmóvil? ¿Me explico? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cuántos han estado alguna vez delante de un semáforo? ¿Sí? ¿Qué indica el color rojo? Alto. El amarillo, precaución. ¿Y el verde? Y resulta que a veces está en verde y el conductor que está delante no se mueve. Está la señal de que, pero él no se mueve. Y eso es lo mismo. Puede que las cosas en tu vida, Dios te esté dando la luz verde de avanzar, pero es probable que no nos estemos moviendo para avanzar. ¿Me explico? Y la Biblia es categórica. Para salir de nuestro estado de inercia, debemos reaccionar, debemos avanzar. ¿Me explico? La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que el Señor quiere que nosotros avancemos, ¿sí? Que salgamos del estado de inercia. ¿Por qué la relación en tu hogar no está mejorando? ¿Por qué la relación laboral no está progresando? ¿Por qué en tus estudios no estás avanzando, no estás obteniendo esas calificaciones que deseas? ¿Por qué tu vida personal, espiritual con Dios no está avanzando? ¿A qué se debe? ¿Será que el lugar donde tú te congregas no hay alimento suficiente o el pastor no te alimenta bien? ¿Será que el problema lo tiene la otra persona en tu hogar? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual no estamos avanzando? Por eso decíamos que son las cosas que no avanzan o somos nosotros los que estamos parados. ¿Me explico? Y Dios nos quiere movernos, ¿sí? Tenemos que salir de ese estado de inercia. Si hay fe, debe haber acción, debe haber movimiento, debe haber avance. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen fe en Dios? Levanten las manos los que tienen fe en Dios. Y la pregunta es, ¿por qué estás en la condición en la que estás hoy? ¿Por qué nos encontramos en esa condición? Si realmente yo tengo fe en Dios, yo tengo que avanzar. ¿Me explico? Entonces, debemos realmente saber, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Será que yo no estoy avanzando? Y es que la Biblia está llena de pasajes donde la fe nos lleva a la acción. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un tiempo. Hay un tiempo de aquietarse, hay un tiempo de meditar, pero hay un tiempo de avanzar.
Me explico. A veces tienes que pararte porque probablemente vas muy acelerado en las cosas que estás haciendo y tienes que pararte. Hay un momento en el cual tienes que ponerte a pensar en las cosas que estás haciendo, en las decisiones que estás tomando. Pero llega un momento en que es necesario avanzar, porque el tiempo, mi amado hermano, hermana, es algo que no vuelve. El tiempo sigue avanzando. El tiempo no se detiene. Si alguien se demora mucho en avanzar, le van a llegar los años, se le va a ir la vida, se le va a ir la fuerza sin haber hecho nada. ¿Me explico? Es por eso es bien importante que nosotros aprovechemos nuestro tiempo. ¿Sí? Porque la vida sigue avanzando, el tiempo no se detiene. Y entonces nosotros también tenemos que avanzar. Entonces dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces hay un tiempo y hay una hora. Tú pudieras estar viviendo una vida plena, una vida de Dios, pero lamentablemente muchas veces nosotros nos quedamos estáticos, nos quedamos parados, nos quedamos inertes. Y el tiempo se va y es algo que no se recupera. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Libro de Eclesiastés, un hombre muy sabio. El hombre, se dice, el hombre más sabio que ha existido. Eclesiastés 11:4, ¿lo tiene? Dice, al que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. En otras palabras, dice que aunque estés viendo que el tiempo está bien, si quieres cosechar tienes que sembrar. ¿Me explico? Tienes que hacer algo. Dice, al que el viento observa, si se la pasa su vida solamente pensando, imaginando, deseando, sin accionarse, nunca va a conseguir nada. Hay mucha gente que quiere conocer más a Dios, pero nunca se esfuerza por ir y buscar más de la presencia de Dios. ¿Me explico? La presencia de Dios está para quien desee, pero solamente los que pasan del deseo a la acción son los que se meten en la presencia de Dios. ¿Me explico? Si yo le pregunto, ¿quisiera usted ver cosas gloriosas de Dios? Yo sé que usted me diría, sí, sí quiero ver. Pero ¿qué está haciendo para ver esas cosas gloriosas? ¿Me explico? No solamente debemos imaginarnos, sino debemos de accionarnos, avanzar. Si tú quieres tener un hogar, un buen hogar, no solo se trata de que imagines tener un buen hogar, sino que trabajes para tener un buen hogar. Si tú quieres tener una buena salud, no es necesario con que imagines que querer tener una buena salud. Tú tienes que trabajar para tener una buena salud. Los estudiantes pueden imaginar querer tener buenas calificaciones, pero si no trabajan para tener buenas calificaciones, puede que le den un billete al maestro y les ponga 10, pero eso no es la realidad. Hoy tenemos muchas formas de avanzar. Yo tengo a mis hijos y yo le digo, si ustedes usaran el internet para indagar, para investigar, para estudiar. Pero ¿sabe para qué agarran los jóvenes el teléfono? Para el TikTok, para el Instagram, para el YouTube, para el Facebook, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo una herramienta donde pueden indagar, informarse más.
Y así, lamentablemente, hay muchas personas que pudieran tener una vida diferente, pero están estáticos, ¿sí? Y la intención de este mensaje es invitarte a moverte, a accionar. Si te quedas inmóvil, jamás avanzarás. ¿Me explico? Si te quedas inmóvil, tú no avanzarás. Tú tienes que avanzar, no quedarte en el mismo lugar. No podremos ver la manifestación de Dios si no avanzamos. Éxodo 14, versículo 15. Éxodo 14, 15. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Éxodo 14, versículo 15, dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ese pasaje, el pueblo de Israel estaba de este lado del mar. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: en este momento no es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar. ¿Me explico? Todo tiene su tiempo, ¿sí? Hay un tiempo en el cual tú tienes que avanzar. Si tú le estás diciendo: Dios, ¿por qué no hay un avance en mi vida? Tienes que preguntarte si acaso Dios te ha dado luz verde, pero tú eres el que sigue ahí parado. ¿Me explico? Porque si es tiempo de avanzar, necesitas avanzar para ver la gloria de Dios. Todos aquí podemos ver el mover la mano, la manifestación de Dios, que puede transformar nuestra vida, nuestros hogares, nuestra salud, nuestras finanzas. Tenemos que avanzar a la dirección correcta, que es a la presencia de Dios. Yo sé que aquí nosotros anhelamos una vida buena. ¿Cuántos anhelan una buena vida? ¿Cuántos anhelan tener un buen hogar? Amén. Pero tenemos que avanzar entonces. Tenemos que hacer algo nosotros. El esposo, la esposa, los hijos. ¿Me explico? El que desea algo tiene que avanzar. Pregúntate, tú lo tienes todo. Primeramente tienes a Dios contigo. Pero la pregunta es: ¿por qué entonces parece que todo en mi vida está detenido? Como si todo se hubiera estancado. O peor aún, como si yo estuviera retrocediendo. ¿Por qué pareciera que tu vida espiritual no está creciendo? O al contrario, parece que tu vida espiritual está disminuyendo. Y a veces, fíjese que a veces resulta que nosotros decimos: hoy el culto no estuvo bueno, la semana pasada estuvo mejor. Pero la presencia de Dios no cambia. Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación. ¿Sabe quién cambia? Nosotros, nuestra actitud hacia Dios. Hay personas que están abiertas, receptivas a Dios, y se meten en la presencia y están, mientras otros están con una actitud indiferente y dicen: no sienten nada, hoy no estuvo bueno el culto. Y debes de preguntarte: ¿será que mi vida espiritual, mi relación con Dios está como está porque yo estoy parado, yo no estoy buscando más a Dios? Y créeme que todo, al menos los que estamos aquí, hemos entendido que todo tiene que ver directamente en la relación que tenemos con Dios. Salmo 121 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano. Nosotros hemos entendido que el fundamento de un buen hogar, el fundamento de una buena vida es la comunión, la presencia de Dios, y a partir de ahí todo se puede construir. Tenemos problemas cuando nuestra relación con Dios
cuando nosotros nos movemos de la comunión con Dios, nos sentimos abrumados, preocupados, desesperados, desanimados. Pero yo estoy seguro que cuando te has acercado más a Dios, tienes muchos problemas, pero algo en ti es diferente. Te sientes fuerte, te sientes con esperanza, te sientes con gozo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te está nutriendo, te está dando lo que tú no puedes. Pero cuando te distancias de Dios, cualquier cosa te derrumba. ¿Sí? Y no es que hoy tengas más problemas que antes. Probablemente te quedaste en un mismo lugar, te acostumbraste a algo y no a más. Hay muchas personas que llevan muchos años en el Evangelio y parece que su vida no avanza. ¿Me explico? Hay personas que llevan muchos años conociendo, escuchando, congregándose, reuniéndose, pero parece que en su vida no hay avance. Parece que en su vida no hay un accionar. ¿Sí? Y debemos preguntarnos si lo que hoy está ocurriendo conmigo es porque probablemente yo, sin darme cuenta, me quedé sin moverme. Y las cosas avanzan. No, una de las cosas que yo les he aconsejado siempre, no es bueno de vivir de victorias pasadas. Yo he escuchado personas que me han dicho, no hermano, hace 10 años yo estaba metida con Dios, yo participaba y hoy están vacíos, viven de lo que antes hicieron. ¿Me explico? Tenemos que avanzar. Dios sigue teniendo poder. Si tú crees en la palabra, avanza en todos los aspectos de tu vida. Porque sin fe es imposible. Si tú tienes fe en lo que Dios te dice, avanza en todos los aspectos de tu vida. Haz cambios en la forma en que te ves ante Dios. Haz cambios en tu persona, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en tus finanzas. Regularmente, uno de los grandes males que quizás usted no tenga, pero muchas personas tienen, es que sabe cuándo se hacen un propósito. Cuando inicia el año, hacen su lista de propósitos en este 2023. No tienes que esperar a que finalice el año. Si tú crees en Dios, hoy puedes empezar a aplicar lo que la palabra te dice y empezar a hacer cambios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio. Tienes que avanzar a partir de hoy. ¿Me explico? Puede que anímicamente, y el evangelio no se trata de lo que siento, sino de lo que estoy convencido. Es que no me siento con ganas, pastor. Pues no se trata de que sientes, sino que estés convencido. Que tengas esa convicción para avanzar. ¿Me explico? Que cambies la forma en la que tú te ves delante de Dios. A veces quizás vienes con ay Señor, soy una cucaracha inmunda, Padre. Soy una basura, Señor. Y esa va a ser tu oración. Siempre te vas a presentar delante de Dios como un inmundo, una basura, una porquería. Y nunca vas a poder disfrutar de Dios. Pero si hoy te ves como una persona que aunque haya pecado, te arrepentiste de tus pecados. La Escritura dice, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, no por lo que yo sienta, sino por lo que la palabra dice, voy a presentarme como un hombre o una mujer justificado delante de Dios y poderle adorar con libertad y poderle cantar y poder
tener comunión con Él. No voy a esperar a que mis emociones me dicten eso. Voy a fortalecerme en la convicción de Dios. Y entonces voy a avanzar. ¿Me explico? Tienes que avanzar. Tienes que buscar accionarte. No esperes a empezar el curso de año para empezar a estudiar. Si ya tronaste y te fuiste de panzazo, ni modos, pero no esperes. Empieza a partir de hoy. El problema es posponer las cosas. Algunos dicen, así como dice el Salmo 191, versículo 150, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Me explico? Hay quienes siempre posponen su avance. Hay quienes esperan algo. No, si tú quieres ser un buen esposo, no esperes que llegue el cumpleaños de tu esposa para darle un regalo. Si tú quieres ver cambios, empieza hoy. ¿Me explico? Si tú quieres ser una esposa diferente, no esperes a que llegue el día del padre para que le des a tu esposo un abrazo, un regalo. No, ni que sea 10 de mayo para que abraces a tu mamá. Me explico, no tenemos que esperar para empezar a ser transformados. Si es que hay fe en el Señor, yo voy a creer que verdaderamente Él me está transformando. Y en base a esa fe, yo voy a accionarme. ¿Sí? Por eso el mensaje de hoy se llama, no te quedes parado, avanza. ¿Sí? Deja todo lo que tengas que dejar atrás. Porque si tú sigues viendo el pasado, ese pasado te va a estorbar avanzar. Será como un ancla. La culpa. ¿Me explico? El reproche que puedas sentir hacia ti mismo por el tiempo que no has aprovechado. Pero sabes, si quieres avanzar, necesitas soltar ese pasado. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, y con esto quiero introducir el segundo punto. 3, 13 y 14. ¿Lo tiene? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Número 2, si ya conocemos nuestros objetivos, hay que movernos, hay que avanzar. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ni me quedo en el pasado, ni me quedo donde estoy. Yo sigo avanzando hacia la meta. Si ya tienes un objetivo en tu mente y en tu corazón, ni mires el pasado, ni mires tu presente, mira hacia adelante y avanza. ¿Me explico? ¿Sí? Si ya, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Personal, familiar, ministerial. ¿Cuál es tu meta? ¿Saben? Uno de los grandes problemas que nos pueden afectar es no tener un objetivo, no tener una meta, no tener una visión. ¿Me explico? Una persona que no tiene un objetivo no sabe ni para dónde ir, ni cómo aprovechar el tiempo, ni cómo aprovechar sus fuerzas. ¿Me explico? Si alguien, por ejemplo, practica deporte y practica maratón, se prepara para participar en algún maratón y cuando está ahí en la línea de salida, sabe que tiene una meta. Se preparó previamente y mientras está corriendo, administra sus fuerzas, checa su tiempo.
porque tiene una meta. Pero hay personas que no tienen objetivos, no tienen metas, ni personales, ni familiares, ni ministeriales. Y el tiempo se les está yendo, porque no tienen un objetivo y no están trabajando. Pablo dijo, yo tengo una meta, un objetivo, y por eso prosigo. Dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si ya tienes un objetivo, tienes que avanzar. Si el objetivo tuyo, mío, es de tener más de Dios, tenemos que avanzar hacia su presencia entonces. ¿Me explico? O sea, ya cuando tienes un objetivo, tú tienes que moverte hacia ese objetivo. Si tú quieres ir al centro de la ciudad y te quedas parado aquí, ¿podrás llegar al centro de la ciudad? Y tú dices, yo quiero llegar al centro de la ciudad, yo quiero ir al parque porque van a estar regalando tacos de carne asada, de tortilla grande, con chile seco, aguacate, guacamole. Pero aunque tú quieras desear, si no avanzas hacia el objetivo, no. Ese es el problema, el quedarnos en un lugar. Muchos quieren hacer grandes cosas, pero no se están moviendo. Divagan en sueños, divagan en pensamientos. Nunca aterrizan nada. ¿Me explico? Si tienes un objetivo, tienes que ir hacia ese objetivo. Si quieres tener un buen hogar, tú como hombre tienes que trabajar para ser un buen esposo. Y tú como esposa tienes que trabajar para ser una buena. Entonces solamente así tendrán un buen hogar. Porque están trabajando por un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? Muchos se despiertan, no saben. Han caído en la rutina. No tienen un objetivo, no tienen una meta, no tienen a dónde ir. Y si ya tienes un objetivo, muévete. Si quieres que Dios te restaure el hogar y sabes que Dios lo puede hacer, tienes que buscar entonces su presencia. Tienes que empujarte, tienes que forzarte, aun cuando tu carne no quiera, aun cuando tus emociones no quieran, tendrás que hacer algo para llegar a ese objetivo. ¿Me explico? Sí. Si ya tienes un objetivo, tienes que avanzar. Quedarte en el mismo lugar no te ayudará. Quedarte ahí en el mismo lugar no te ayudará. Amén. Tenemos que avanzar. Quedarnos en el mismo lugar, seguir con la misma actitud, seguir con el mismo pensamiento, no nos va a ayudar. Tienes que estar dispuesto a cambiar, a ser transformado para avanzar. Amén. Tienes que estar dispuesto. Si realmente quieres ver en tu vida algo, tienes que estar dispuesto a hacer muchos cambios. Por eso, tú puedes estar viviendo una vida diferente si has puesto tu fe en Dios. Tú y yo podemos estar viviendo una vida diferente si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero esa confianza se manifiesta en la acción. ¿Recuerdan cuando
Jesús estuvo caminando sobre las aguas. ¿Han leído esa historia? Y estaban los discípulos. ¿Dónde se encontraban los discípulos? Estaban dentro de una barca. Y Pedro le dijo: Maestro, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro para ir hacia Jesús? ¿Quedarse en la barca? Avanzó. Yo creo que cuando Juan, cuando Santiago lo vieran, han dicho: ay, Pedro también como nuestro maestro. Ellos también pudieron hacerlo, pero ¿sabe qué? Prefirieron quedarse en donde estaban. Pedro se atrevió a hacer algo que los demás no hicieron, por fe en Jesús. Y tú vas a ver que hay gente que por fe avanza, mientras los otros se quedan en el mismo lugar. Porque tienen miedo a enfrentar las dificultades. Porque tienen miedo. Sé que para conseguir nuestros objetivos, hay gente que no le gusta el compromiso. Hay gente que no le gusta la responsabilidad. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el cual a mí no me gustaba trabajar dentro de una oficina. A mí me gustaba andar en el campo, en la calle. Era yo feliz. Pero cuando llegó el tiempo y me vi en la necesidad de tener un trabajo fijo, yo los primeros meses yo parecía un león enjaulado en ese trabajo. Yo nada más veía el reloj y volteaba yo cada 5 minutos y el tiempo se me hacía eterno. ¿Sí? No me gustaba, pero tuve que hacerlo por mi esposa, por mis hijos. Si tú tienes un objetivo y quieres conseguir llegar a ese objetivo, tendrás que también tener la determinación de enfrentar lo que necesites enfrentar para poderlo alcanzar. Pero si tú te quedas donde estás, el tiempo se te va a ir. ¿Sabe qué ocurre con la gente cuando pierde un ser amado? ¿Sabe qué ocurre con muchas personas? Les gana algo que se llama remordimiento. Porque cuando alguien muere, ¿verdad? Como hay gente que llora, ay, pero ya el tiempo no regresa. ¿Sí? Entonces yo quiero compartirte este consejo. Para que las cosas cambien, tú tienes que avanzar hacia esos cambios, hacia ese objetivo. Quiero hablarte de lo siguiente. Hay una realidad. Movimiento no es lo mismo que avance. Movimiento no es lo mismo. Porque hay gente que hace mucho, pero no. Usted ha visto en los gimnasios algo que se llaman las máquinas para caminadoras, se llaman. Y ahí se sube. ¿Y cómo está la persona ahí en la caminadora? Pero sigue en el mismo lugar. No. ¿Y sabía usted que hay mucha gente así que hace mucho, pero sigue en el mismo lugar? No avanza. Hace mucho, se mueve mucho, pero no avanza. Siempre lo ves igual. Aunque tenga mucho movimiento, siempre lo ves igual. Porque movimiento no es lo mismo que avance. Alguien puede estar haciendo aquí de correr y puede llevarse todo un día en el mismo lugar y no avanzar. Hay gente que piensa que porque hace mucho está, pero realmente sigue en el mismo lugar. No hay avances. ¿Sí? ¿Y qué va a desatar eso? Bueno, eso a la larga, hay muchos que estarse moviendo continuamente sin avanzar, tarde o temprano,
se cansarán y no habrán llegado a ningún lugar. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar una persona en la caminadora? 2 horas, 3 horas. Tarde o temprano se va a cansar. Y nunca habrá, hablando de lugar, ¿sí? Y hay personas que se mueven mucho, hacen mucho, pero no están avanzando. Tarde o temprano se van a llegar a cansar, sin haber avanzado. ¿Me explico? ¿Sí? Hay muchas personas que conocieron a Cristo Jesús, que sabían que Él sanaba, pero no todos se acercaban a Él. Amén. Solo los que se acercaron a Jesús fueron sanados. Dice que había una mujer que llevaba enferma 12 años, creo, ¿verdad? Que tenía un flujo de sangre. Lo había gastado todo, había gastado en los mejores médicos y nada había cambiado. Y escuchó que pasaba Jesús por ahí. Y ella dijo en su interior, no lo declaró, no lo dijo en voz alta, en su interior dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sano. Estamos hablando de una mujer que durante 12 años tuvo flujo de sangre. Yo no sé cuánto puede afectar a una mujer. Hermana Nancy, usted que es enfermera, ¿cuánto puede llegar a afectar a una mujer durante todo ese tiempo con flujo de sangre? No llega. O sea, se va desgastando, se va adelgazando, pierde fuerza, pierde. Pero ella sabía que si se quedaba en ese lugar, aunque Jesús fuera pasando, no iba a sanar. Ella tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía. Ella tuvo que abrirse paso entre gente que estaba sana. Ella tuvo que salir de ahí para obtener. Se había trazado la meta. ¿Cuál era la meta de esa mujer? Tocar. Dijo tan solo el borde. Dijo, no importa que no le tome la mano ni que no le hable, pero con tan solo que yo toque el borde de su manto. Y ella tuvo que hacer algo más allá de sus capacidades, más allá de sus fuerzas. Tener una esperanza que probablemente ya la había perdido. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Siguió igual o algo cambió en su vida? Fue sana. Pero si ella se hubiera, y así como ella, muchos en el tiempo de Jesús también, pero ¿sabe qué? Se quedaron en el mismo lugar. Dice que en una ocasión 10 leprosos se acercaron a Jesús. Usted sabía que en aquel tiempo los leprosos no podían acercarse a las ciudades. Eran considerados gente inmunda. La ley decía que ellos debían vivir aparte. Y si alguien se atrevía a salir del lugar de donde estaba, podría morir apedreado. Y estos, con tal de ser sanados, se atrevieron a acercarse a Jesús. Pero si nos quedamos en el mismo lugar y no avanzamos, no van a venir a nuestra vida lo que queremos, esos cambios. Tendrás que atreverte a enfrentar esos desafíos. ¿Sí? Tendrás que atreverte. Nosotros los pastores anhelamos más de Dios. Uno tiene personas que a uno lo inspiran. Amén. ¿Quién te inspira a ti, Renata? ¿Tu mamá? Ese es todo, que halago. Gloria a Dios. ¿Te inspira a ser igual o mejor? Mejor. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros tenemos a alguien que nos inspira, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, como predicador, a veces veo a hombres que hablan con una unción, con un poder, y digo, wow.
Yo también, pero si me la paso viendo el YouTube, si me la paso viendo el Facebook, yo no voy a... ¿Me explico? Hay quienes les gusta el deporte y los inspira, no sé, Lionel Messi, dice Xochitl. Pero si quiere parecerse un poquito a Lionel Messi, tendrá que hacer lo que hace Lionel Messi. ¿Me explico? O sea, para querer llegar a ser, tendrás que moverte. Tendrás que hacer algo diferente. ¿Me explico? Entonces, si ya conocemos nuestros objetivos, hay que avanzar. Hay que movernos, hay que avanzar. ¿Sí? Pablo dijo, yo prosigo, no que ya lo haya obtenido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo. 3 cosas, suelta el pasado, no se quedan tampoco en el presente, sino que sigue adelante, sigue, avanza en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos avanzando. Gloria al Señor. Número 3. Esto me gusta mucho. ¿Cuál es el tercer punto? Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos. Y es que siempre tenemos una excusa. Mientras nos refugiemos detrás de una excusa, no avanzaremos. Tenemos que dejar las excusas. ¿Sí? Y yo escribía esto, porque estamos hablando de que realmente estoy avanzando, realmente estoy yendo hacia adelante o estoy quedándome en el mismo lugar. Y a veces he escuchado a personas que me dicen, es que me siento cansado, me siento cansada. Y yo le pregunto, ¿de qué? Si no ha hecho nada para avanzar. ¿Me explico? ¿De qué va a sentirse cansado? Es que ya me siento cansado. Pero si no estás haciendo nada para avanzar. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ya realmente tú te gastaste haciendo lo que tenías que hacer? Porque ¿cómo sentirse cansado si no hace uno nada? Es como aquel que se despierta a las 12 del día y se despierta con sueño todavía. Lleva como 19 horas durmiendo y todavía dice, me siento un poco... ¿Y de qué? Si te acabas de despertar. ¿Sí? Hay gente que nació cansada ya. Desde que nacieron están, hasta para caminar, caminan, arrastran el pie, te hablan. Y yo he escuchado gente que me dice, pastor, yo ya estoy cansado de esta mujer. Si no has hecho nada para tú cambiar, ¿de qué estás cansado? Yo no te he visto que te metas a buscar de Dios. Yo ni te he visto que te congregues. Yo no he visto que... ¿De qué me estás hablando? ¿Cansado de qué te sientes? O viceversa, pastor, ya no aguanto a este hombre. Ya me siento cansada. ¿De qué? Si te la pasas comadreando en vez de estar orando. Si ahí andas en el centro paseándote y no estás buscando, ¿de qué me hablas? ¿De qué te sientes cansado? Es que no tengo tiempo, pastor. No busques excusas. Es que usted no lo conoce. No busques excusas. Yo no estoy hablando de fulano, estoy hablando de ti. ¿De qué tú estás haciendo? ¿Me explico? Pues decimos, bueno,
yo estoy contribuyendo a estar en esa condición. Yo me he quedado parado o retrocediendo. ¿Sí? Y es que mientras nosotros tengamos excusas, no vamos. Es que si yo tuviera un maestro mejor, yo sería mejor. Es que si yo fuera en aquella escuela que tiene mayor, yo fuera mejor. No. Hagamos a un lado las excusas. Porque mientras nos refugiemos en las excusas, no vamos a avanzar. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a hacer un lado. Alguien dice, me siento desanimado. ¿De qué? ¿De planear sin actuar? Hay gente que planea mucho y no hace nada. Hay gente que dice, ay, yo deseo componer un negocio y hacer una cadena y extenderme al norte del país y al sur. Y de pronto, ¿y qué pasó, hermano que le dice? Pues estoy desanimado, ya no lo voy a hacer. ¿Y lo inició? No. Entonces, ¿de qué te sientes desanimado si nunca iniciaste nada? ¿Me explico? Mientras tengamos excusas, no vamos a poder avanzar. Hay quienes antes de avanzar ya se dan por vencidos. Hay quienes dicen, no, es que ir al evangelio es muy duro. Ni han entrado y ya dicen que ya es duro. ¿Sí? Tenemos que hacer un lado las excusas. ¿Sí? Porque mientras tengamos una excusa, ahí vamos a estar detrás de una excusa. ¿Cuántas horas trae el día? ¿En cuántos lapsos podemos dividir un día? En 3 lapsos de 8 horas. 3 por 8, 24. 8 horas trabajas. 8 horas descansas. ¿Y las otras 8 horas? Bueno, es que no tenemos trabajos de 8 horas en México, tenemos 12. Pero ya estamos trabajando en eso. Pero supongamos son 8 horas de... ¿Y las otras 8 horas? ¿Qué hará la gente con las otras 8 horas? 2 horas en Facebook, 2 horas en YouTube, 2 horas en TikTok. ¿Sí? Y no tiene tiempo. Es que no hago ejercicio porque no tengo. Es que no oro porque no tengo. Es que no leo la Biblia porque no tengo. Es que siempre tienes una excusa. Levántate más temprano. Administra mejor tu tiempo. Porque si te sigues refugiando en una excusa, no vas a avanzar. ¿Me explico? ¿Sí? Tienes que hacer a un lado las excusas. Y tienes que avanzar. ¿Sí? Pero hay quienes antes de iniciar ya se dieron por vencidos. ¿Sí? Ni han iniciado ya. Debemos alimentarnos de la palabra. Vamos a Segunda de Reyes. Me gusta mucho lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 7, desde el 6 empieza, pero vamos a ir al 7. ¿Te puedes acercar ahí, pastora, por favor? En Segunda de Reyes, capítulo 6,
No lo vamos a leer, pero desde el versículo 24, ahí en su Biblia tiene un pequeño encabezado. ¿Qué dice ese encabezado? Eliseo y el sitio de Samaria. Resulta que la ciudad estaba sitiada, estaba rodeada. No podían entrar ni salir, ¿sí? Y había un hambre extrema, tanto que es así que dos mujeres se pusieron de acuerdo y se comieron a su hijo y al otro día se iban a comer. No sé cuánto tiempo duró ese sitio, pero para llegar a esas condiciones, o sea, significaba que la ciudad estaba cerrada, no tenían recursos, no podían entrar ni salir. Todo estaba mal. Y ahí había un hombre de Dios, Eliseo. Y Eliseo le dijo al rey, mañana las cosas van a cambiar. Pero mire cómo Dios hace que las cosas cambien. Lea conmigo el capítulo 7 en el versículo 3. Ya lo tiene. Lea conmigo, vaya siguiendo la lectura. Había en la entrada de la puerta, ¿quiénes? 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muera? Note, estos eran 4 leprosos. No podían entrar a la ciudad porque eran leprosos. Del otro lado estaban los enemigos, estaban en medio. No había para dónde ir. Y ellos aceptaron su realidad. Dijeron, estamos aquí, no podemos entrar a la ciudad, pero algo tenemos que hacer. Entonces dijeron el uno al otro, para que no estemos aquí hasta que muramos. Versículo 4 dice, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, ¿qué? Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, ¿a dónde? Si ellos, y si nos dieren la muerte, pero no nos vamos a quedar aquí. ¿Me explico? Ellos dijeron, quedarnos aquí, en este lugar, no va a cambiar nuestra situación, no va a cambiar nuestra condición. Si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir. Y si nos quedamos aquí, de todas maneras, vamos a morir. Mejor vamos hacia el campamento de los sirios. Si nos matan, de todas maneras estamos destinados, pero vamos a morir haciendo algo. ¿Me explico? Ellos dijeron, vamos a morir haciendo algo, avanzando, moviéndonos. En el versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir ¿a dónde? Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había ¿qué? Que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron, ¿cuándo? Abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron. ¿Y qué más? Plata y oro. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo... ¿Cuándo cambió la condición de esos leprosos? Cuando avanzaron. Y cuando ellos avanzaron, Dios hizo algo. Ellos salieron al anochecer. Y me gusta imaginar mucho, ya se los he platicado en muchas ocasiones. Yo me imagino que cuando los leprosos dieron el primer paso, Dios hizo que se escucharan en el campamento de los sirios ruido. Dios ocupó a estos leprosos. Pero estos leprosos dijeron, no nos vamos a quedar aquí. Si vamos a morir, nos vamos a morirnos de algo. ¿Me explico?
Tienes que avanzar. Si te quedas en el mismo lugar, el tiempo se te va a ir. ¿Cuánto tiempo quizás hemos perdido detrás de excusas, pretextos, por no tener objetivos, por vivir en el pasado? Pero si te determinas a avanzar, si realmente pones tu confianza en Dios, debes avanzar. Si realmente tú dices, yo confío en Dios, entonces avanza. ¿Qué te está deteniendo para avanzar? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Probablemente una excusa, un pretexto. Tienes que hacerlo a un lado, tengo que hacerlo a un lado y avanzar. ¿Sí? Avanzar. Estos leprosos cambiaron su condición cuando avanzaron. Dijeron, si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. Pero por lo menos muramos haciendo algo. ¿Sí? Y eso es muy importante, hermano. Tienes que avanzar. ¿Sí? Tienes que hacer algo. Seguir avanzando. Isaías 40. Profeta Isaías. Capítulo 40. ¿Ya estamos ahí? Versículo 24. Perdón, 29. Dice, ¿él da qué? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, ¿qué? Se fatigan y los jóvenes, pero los que esperan tendrán que levantarán, correrán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ha llegado la hora de avanzar. Tienes que avanzar en tu vida. Tienes que avanzar en tu relación con Dios. Tienes que avanzar en ti mismo. Tienes que avanzar en tu hogar. Tienes que avanzar en tu familia. Tienes que avanzar en tu trabajo. Tienes que avanzar en tu salud. Tienes que avanzar en tu economía. Tienes que avanzar. No te quedes ahí. Avanza. Amén. Retoma tu relación con Dios. Hoy, no esperes mañana. Hoy puedes retomar nuevamente tu relación con Dios. Retoma el llamado. Retoma el ministerio. Retoma tus planes. ¿Me explico? Avanza. Dice la Escritura que andamos por fe y no por vista. No hagas planes de acuerdo a lo que tus ojos naturales ven, sino a lo que tus ojos espirituales están viendo. ¿Sí? No planees porque, no digas, no voy a hacer planes porque las cosas ahorita no van bien. No, si tienes tu fe en Dios, planea con tus ojos espirituales. Y aunque las cosas en este momento no vayan bien, tú sigue avanzando en tus planes. Tú sigue avanzando en tus objetivos. Porque si Dios está contigo, Dios va a abrirte camino. Dios te va a conducir. Dios te va a guiar. ¿Me explico? Tienes que avanzar. Esto no se trata de emoción, sino de convicción. ¿Sí? Empieza a partir de hoy. ¿Sí? Pero no te quedes parado. No te quedes inmóvil. No te quedes estático. Avanza. Camina. Ve hacia adelante. Y solamente yendo hacia adelante es como vas a poder ver la mano de Dios. ¿Sí? Atrévete. Atrévete. No tengas miedo. ¿Sí?
Si has puesto tu confianza en Dios, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Si realmente tienes fe en que Dios puede hacer grandes cosas, avanza, trabaja, construye. ¿Sí? No te quedes parado, avanza hacia el objetivo. ¿Sí? Clama a Dios si sientes que no puedes. Dile, Señor, tengo la sensación de que las cosas a mi alrededor no avanzan y eso me quita el ánimo. Te pido me fortalezcas y animes mi corazón y que derrames tu poder sobre mi vida. Si tú sientes que las cosas en tu vida están estancadas, que no están avanzando y eso te está dando hacia abajo, clama a Dios. ¿Sí? Clama al Señor. Y dile, Señor, siento que no avanzo, pero dame la fuerza para que a pesar de que anímicamente sienta que las cosas no van bien, no sean mis emociones, sino mi convicción en que tú estás conmigo. Amén. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que podamos avanzar, ¿sí? Que crezcas, que avances en el nombre de Jesús. No importa cómo esté en este momento tu situación, tú sigue avanzando, ¿sí? No te detengas en los planes, ¿sí? El detalle de mucha gente es que cuando las cosas van bien, planea. Cuando las cosas dejan de ir bien, ya los planes se vienen para abajo. No, tú planea. Y en base a esos planes, esos objetivos, sigue avanzando. Amén. Sigue avanzando hacia adelante. No te quedes en el mismo lugar. ¿Sí? Camina, avanza. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora de la tarde.